Noticias de último minuto. Vladimir Putin podría ser detenido. La OTAN crea un tribunal internacional para poder condenar a Vladimir Putin por las atrocidades en Ucrania. Así es, la Asamblea Parlamentaria de la OTAN pidió la creación de un tribunal internacional especial para poder dar frente a la agresión de la Federación Rusa contra Ucrania, y ya lo han reconocido como un estado que esparce el temor. 30 países de la OTAN apoyaron la propuesta de la delegación ucraniana, y este tribunal va a permitir condenar no solamente a Vladimir Putin, sino también a los otros perpetradores directos de crímenes de guerra, también a los líderes de la Federación Rusa. Así lo dijo Yegor Chernev, jefe de la delegación de Ucrania ante la OTAN. Aquí estamos hablando de Vladimir Putin y sus secuaces. Hay más de 45.000 crímenes de guerra en Ucrania perpetrados por Putin en este momento que siguen siendo documentados. La gente pregunta, ¿es posible juzgar a Vladimir Putin? Ok, seamos francos, es improbable, pero no es imposible. De hecho, la historia nos ha dado lecciones de lo que puede suceder. Expertos en derecho internacional han coincidido hace algunas horas en señalar como muy difícil la posibilidad de sentar en un banquillo internacional al presidente de Rusia, Vladimir Putin, para juzgarlo por los crímenes cometidos hasta ahora en la invasión de Ucrania, aunque han sostenido que se podría llevar un juicio contra el mandatario ruso si los países se unen. Recordemos que hay antecedentes de esto, hay una base jurídica y hay precedentes para llevar a Putin al banquillo. De todos los modelos, el que más se acerca a esto sería que todos los países se unan en un escenario de las cámaras internacionales. Nadie en el régimen alemán, por ejemplo, en el año 1945, pensaron que se iba a crear un tribunal militar internacional para juzgar a los líderes que estuvieron en estos crímenes de guerra. Entonces, hay que pensar también en cómo otros dirigentes ya han sido detenidos también en esto para comparecer ante los tribunales internacionales. Y por supuesto, la única solución sería que en un alarde, en un descuido de prepotencia, Putin de pronto abandonara Rusia y cualquier país lo detuviera y se ejecutara una orden de detención y entrega que declara el tribunal especial, el tribunal penal. Pero el alto tribunal penal, por ejemplo, se creó ya en Irak una vez, y fue el órgano jurisdiccional que tuvo que ver con que un juez y un fiscal y un abogado pudieran estar y actuar en contra de Hussein. La conversación con otros líderes rusos que quisieran poder volver a la normalidad también sería una atenuante en esto. ¿Por qué? Porque se podría crear, asimismo, como se ha hecho, se podría crear, por supuesto, un tribunal de justicia que sea especialmente desde Rusia, creado en Rusia en contra de Vladimir Putin. Ya vimos a un desafiante Saddam Hussein que compareció en una corte iraquí para enfrentar sus cargos, delitos contra la humanidad, y esto podría ser una posibilidad que dentro de los círculos íntimos de Vladimir Putin, que son quienes podrían estar negociando con los Estados Unidos desde Turquía, y por eso es que cuando estaban negociando allá, algunos funcionarios rusos con algunos funcionarios estadounidenses en Turquía, en plena negociación, Putin parece que contestó, fue enviando misiles a Kiev y drones y más ataques a las estructuras civiles, como diciendo que yo no me voy a dejar. Pero hay maneras para enjuiciar a Vladimir Putin si se realiza una especie de golpe o si Putin sale. Digamos que un tribunal penal podría crearse y podría asumir el papel apropiado para que Putin y los demás sean castigados según la ley. El tribunal especial, por ejemplo, conforme a una ley iraquí de agosto del 2005, fue una medida ordenada por las autoridades de la ocupación. Es decir,
fue creado por iraquíes y ellos lograron a través de un pacto internacional de derechos civiles y políticos establecer que en un juicio penal toda persona podía ser juzgada, y en ese caso fue el caso de Hussein. Ya sabemos en qué quedó ese caso, por supuesto, y Vladimir Putin tiene muy pocas probabilidades, pero no es algo imposible. Le parecía imposible para los líderes de la Segunda Guerra Mundial, le parecía imposible a Hussein y le parece ahora mismo imposible a Vladimir Putin. Pero asimismo parecía imposible que Ucrania durara más de 3 días con una invasión rusa. Parecía imposible que Zelensky se quedara en Ucrania en vez de ser exiliado a otro país para mantener un gobierno en el exilio, un gobierno ucraniano en el exilio como Estados Unidos lo había planteado. Todo esto de Ucrania con Rusia ha sido sorprendente, así que no nos debe sorprender cualquier asunto de estos. Hay mecanismos internacionales que son una instancia necesaria cuando los tribunales nacionales no pueden o no quieren enjuiciar a las personas responsables de violaciones graves de las normas internacionales. Y de hecho se han visto cada vez más fosas, más evidencia de los crímenes de guerra de Vladimir Putin, y Putin solamente trata de hacer lo que hacen los dictadores, trata de acusar a Ucrania de lo mismo que lo acusan a él. Han tratado de decir ahora de que hubo algo con unos 10 soldados. Ya se sabe que en realidad, según los videos, esto se trataba de un procedimiento especial, que es cuando se tienen que rendir los soldados, pero que los soldados que se rinden son la mayoría y los soldados que están logrando que se rindan los otros son la minoría. Entonces, en ese momento hay otro tipo de reglas. Entonces, por ahora se ve que, bueno, el reglamento de la Haya impone algún tipo de artículos, pero como Putin y Rusia no están en la Haya, de hecho no les importa. Incluso lo que juzgaron ahora mismo a 2 rusos que tuvieron que ver con el vuelo de Malasia, a ellos no le importaron, pero un tribunal específico sí tendría forma para condenar a Putin por las atrocidades que ha realizado en Ucrania. Son cosas que a veces se lamentan. Putin se lamenta de no saber muchas cosas, de no saber cómo estaban las condiciones de sus fuerzas rusas, de no saber cuál iba a ser la respuesta de Occidente con esta ayuda en armamentos, y Putin realmente él no sabe ahora qué puede suceder en su círculo íntimo después de tantas derrotas, señores, porque él ahora lo que está pidiendo, como decimos nosotros acá, está pidiendo cacao. Él en una negociación está pidiendo quedarse con Crimea, dejar todas estas ciudades anexadas de manera ilegal, y quiere poner todo como al principio en febrero, como si no hubiera ocurrido nada, como si hubiera podido cambiar de opinión y pudiera retroceder el tiempo. No, señores, le va a costar Crimea, y si no es así, podría haber una negociación, que se queden con Crimea por algún tiempo, pero que crean un tribunal dentro de Rusia para juzgar a Vladimir Putin. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.